a todos y a todas. Muchísimas gracias a todos los que han querido acompañarnos en la mañana de hoy, donde vamos a presentar el barómetro del transporte público interurbano de Tenerife. Un estudio que mide el grado de satisfacción de los usuarios y usuarias de TITSA, y que por primera vez compara los resultados de este barómetro con los resultados del resto del transporte público en España. Permítanme que en primer lugar le dé las gracias. Hoy nos acompañan varios concejales de movilidad de Santa Cruz, de La Laguna, también representantes de la Cámara de Comercio, gracias a su presidente, a su secretaria, también concejales, empresas del mundo del transporte y por supuesto, José Fernando de la FAS, distintos amigos y amigas también, a los representantes de TITSA, que son los que se han sometido a la evaluación, y por supuesto a todos los medios de comunicación. Me acompañan en la mesa, como no puede ser de otra manera, la vicepresidenta cuarta, que es también la consejera de movilidad del Cabildo de Tenerife. Es un estudio muy profuso, ha sido realizado por Corporación 5 y hoy tenemos el honor de que nos acompañe José Miguel González. José Miguel va a presentar y va a detallar todos los resultados que ha arrojado este barómetro. Pero la principal conclusión que arroja este estudio es que Tenerife es hoy un referente nacional del transporte público interurbano. Y lo demuestran los datos con bastante claridad. Según el informe, Tenerife supera al resto de España en todos los parámetros con los que nos hemos comparado, todos los parámetros analizados. TITSA, nuestra empresa de transporte público, logra la mejor puntuación en puntualidad, en precio, en comodidad, en limpieza, en seguridad, en estado de la flota, en frecuencia y también en sostenibilidad. Los usuarios y usuarias de TITSA valoran nuestro servicio en un 7,4 sobre 10, mientras que el resto de España está valorado en un 6,3. Es decir, casi un punto por encima del resto de empresas del país. Y esto es muy importante, y es muy importante porque, como ustedes saben, cuando llegamos al Cabildo de Tenerife, la movilidad era para nosotros una asignatura pendiente, una asignatura a la que teníamos que afrontar, que abordar y además hacerlo con determinación. Y necesitábamos evaluar el trabajo realizado durante estos 3 años. Hemos tenido inversiones muy importantes en flota, hemos hecho inversiones muy importantes también en inversiones en personal. La empresa ha crecido mucho, intentando prestar un servicio de calidad. Pero necesitábamos someternos a este examen, a este estudio, a este barómetro, que nos permitiera saber si el camino que habíamos elegido era el adecuado. Fundamentalmente porque hemos crecido mucho y muy rápido en muy poco tiempo. Y es que desde el año 2022 hemos incrementado el número de usuarios en un 80%. Y esto es una barbaridad. Poder seguir prestando una alta calidad en la prestación del servicio, creciendo a la velocidad que crecíamos. Cuando se implantó la gratuidad en el año 2023, prácticamente hemos duplicado el número de usuarios. Y teníamos que seguir prestando la misma calidad del servicio aún más. Nuestro objetivo era mejorar e incrementar el número de usuarios. No solamente hemos incrementado el número de usuarios, sino que ya a día de hoy sabemos que hay usuarios que cogían su vehículo particular para ir a estudiar, para ir a trabajar, que gracias al magnífico servicio que prestamos desde TITSA, gracias a la calidad del servicio, han dejado su vehículo para apostar por la guagua. Y esto es muy importante si queremos abordar una solución a los problemas del tráfico que tiene la isla de Tenerife. No solo pasa por tener más y mejores infraestructuras, sino
por tener carriles preferentes dedicados a una flota de guaguas que permita dar cobertura a toda la red de servicio público. Así que vamos a tener datos que creo que son importantes respecto a la capilaridad del servicio que damos, a la prestación del servicio, a la calidad del servicio, a la modernidad de nuestras guaguas. Tenemos la flota más joven, más moderna de toda España. Tenemos la flota más moderna y, por ende, también la más sostenible de toda España, con una edad media en el transporte interurbano que apenas llega a 3 años. Yo recuerdo cuando era directora general de Transportes que uno de los objetivos era llegar a una flota de media de 7 años. Y nos parecía una flota moderna. Pues bien, en transporte interurbano no hemos llegado a una flota media de 3 años. Prácticamente estamos con guaguas nuevas, guaguas que consumen mucho menos, guaguas que emiten muchas menos toneladas de CO2 y, por lo tanto, yendo hacia un modelo mucho más sostenible. Guaguas híbridas y una apuesta ahora también por un servicio de transporte público en interurbano eléctrico, que esto es una novedad y nos está permitiendo abordar la electrificación de varias de nuestras estaciones. Bueno, no voy a entrar en los detalles porque lo va a hacer José Miguel, de todo lo que se ha analizado, pero sí me gustaría sobre todo dejar esta idea, ¿no? De cuando apostamos por la gratuidad del transporte público, esto invitó a multitud de ciudadanos a elegir la guagua, que de no haber mejorado los aspectos de la calidad, del incremento en la prestación de los servicios, del incremento en número de kilómetros que poníamos a disposición de los pasajeros, de otra manera habríamos fracasado. Quiero decir que toda esta apuesta por el transporte público, por una movilidad sostenible, ha venido acompañado de importantes inversiones en flota, también en incremento del número de conductores y conductoras, lo que nos permite dar un mejor servicio que queda acreditado con este examen al que nos hemos sometido para compararnos con el resto de España. Y yo quiero hacer un especial hincapié en la cobertura, en la capilaridad del servicio que tenemos. Piensen que esto no es el área metropolitana de Madrid, esto no es el área metropolitana de Barcelona, esto no es el área metropolitana de Valencia. Tenemos una isla de 1 millón de habitantes con una población flotante importante que viene a visitar nuestras islas y además con una orografía muy dispersa. Y eso supone un reto también muy importante, que es prestar un servicio público que dé satisfacción a personas que viven no en conurbaciones urbanas, sino que preste servicio a zonas que están dispersas. Y esto no solamente lo estamos cumplimentando con una flota y una cobertura muy importante y una red de paradas que ahora veremos el dato, que permite acercarnos a estas personas que no viven en los centros de las ciudades, no viven en el centro ni en las áreas metropolitanas de Santa Cruz Laguna, sino llegar a dar una cobertura mayor. Pero es que además estamos inmersos en un proyecto que se va a complementar con la empresa pública TITSA, que va a ser completamente gratuito, que lo hemos estado probando durante 1 año para prestar el servicio público a la demanda, que es un servicio público prestado a demanda en las zonas que están en los núcleos más alejados y que es una suerte de servicio a la carta completamente gratuito y que va a complementar el transporte público que realizamos con nuestra empresa pública TITSA. Y esto nos va a permitir una mayor cobertura del transporte público y desincentivar el uso del vehículo particular frente al transporte público. Son muchos los proyectos que están vinculados con el transporte público, como es también el servicio que queremos dar a los espacios naturales protegidos, como es Alteide, Anaga, Masca. Es decir, hay un proyecto global, un plan
estratégico volcado en que el usuario, el transporte público se convierta en el eje fundamental del transporte y de la movilidad en la isla de Tenerife. Llevamos 3 años, hemos hecho todas esas inversiones importantes y hemos situado a TITSA en el centro de la estrategia de la movilidad sostenible en estos 3 años. Vamos a seguir así y desde luego todos estos datos nos invitan y nos dicen que estamos en el camino correcto. Así que yo le voy a dar la palabra a la consejera de Movilidad, a Eulalia García, y después, con todo el detalle, quien ha hecho este trabajo, este estudio, nos lo va a presentar y va a explicar pues, los detalles de la metodología y los principales resultados de este barómetro del transporte público interurbano en la isla de Tenerife. Así que le doy la palabra a Eulalia. Enhorabuena y muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, como decía la presidenta, cuando nos incorporamos en este mandato teníamos claro que nuestra apuesta por el transporte público colectivo era firme y decidida, sobre todo para favorecer lo que era un cambio de hábito, un cambio en nuestra forma de movernos. Hemos incrementado exponencialmente, como comentábamos, el número de pasajeros, el número de expediciones, trayectos que hacemos diariamente, el número de kilómetros recorridos y el número de plazas que al final estamos ofertando con este incremento de vehículos y también de conductores y conductoras y resto de personal que hacen posible el servicio de transporte público en guagua diariamente. En paralelo, obviamente escuchamos y analizamos la demanda, lo que nos solicitan nuestros usuarios, porque es importante no movernos solo con percepciones, sino que cuando vamos a actuar y a tomar decisiones es importante tener datos. Por eso nos planteamos este análisis y creo que hoy efectivamente los resultados que nos va a exponer José Miguel mostrarán que el transporte público colectivo en guagua funciona muy bien en Tenerife y que además podemos seguir mejorando el servicio. Pero además también nos va a permitir medir un poco el impacto y la repercusión que ha tenido la gratuidad en ese cambio de modalidad que tan necesaria es en la isla de Tenerife, con la superficie protegida que tenemos, las infraestructuras viarias que tenemos y el importante parque móvil. Es necesario hacer un cambio de hábito y creo que esta apuesta por el transporte público colectivo es una de las respuestas que teníamos que ofrecer a la ciudadanía, a los tinerfeños y tinerfeñas, para realmente hacer ese cambio de modo. Yo creo que los resultados del informe, que es lo que interesan, realmente son relevantes y sí que nos ayudan en lo que es la futura toma de decisiones. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a darle la palabra a José Miguel, que nos va a dar los detalles de este importante trabajo que nos marca un faro, sobre todo nos da una perspectiva de que efectivamente la apuesta por el transporte público está teniendo no solamente respuestas, que ya teníamos en el dato en el incremento del número de usuarios, sino cómo se sienten los usuarios del transporte público en la isla de Tenerife. Gracias, presidenta. Gracias, consejera. Buenos días. Cuando se nos encomendó un trabajo de estas características, ya no solo era comparar el servicio interurbano hacia sí mismo, por un hecho puntual, pero lo suficientemente importante y trascendental como es el acceso al transporte público de forma gratuita. Ahí se corría el riesgo de morir de éxito. ¿Por qué? Porque iba a haber un incremento puntual de la demanda o incluso iba a incorporar nuevos usuarios al sistema. Pero la comparación, como decía, no se hizo única y exclusivamente respecto a sí mismo, sino el riesgo que tenía adicionalmente la elaboración de trabajo de estas características, comparaba con el resto de redes interurbanas a nivel nacional. Y ese yo creo que es el principal valor añadido, porque que un sistema mejore respecto a sí mismo podría ser natural, se han esforzado en niveles de inversión, se han reforzado líneas, contratación de conductores y conductoras, pero el problema también es la relativización de esa mejora respecto al resto. Y ahí
pues el sistema interurbano de transporte público de Tenerife, pues en todos los atributos, no en algunos, en absolutamente todos los atributos cuestionados, que son múltiples porque son multivariables, ahí aparece de forma indicativamente superior. El dato lo daba la presidenta al principio, el que un sistema de transporte público asuma un incremento de casi un 81% en apenas 4 años, es importante que el sistema no haya colapsado, eso para empezar. Pero no solo no ha colapsado, sino que ha mejorado. De hecho, la valoración global que se hace del sistema es del 7,4%. Veremos que, obviamente, no todo es infalible, hay opciones de mejora, pero lo importante es que, frente a las mismas preguntas, porque se ha preguntado exactamente igual en el ámbito del territorio nacional, en el resto del territorio la media es del 6,3, es decir, se sobrepasa. Y otra de las consecuencias que tiene en la propia red existente, pero que sobrealimentada por la gratuidad, es que prácticamente un 70% de los usuarios la utiliza de forma recurrente a lo largo de la semana, en este caso al menos 3 días para la incorporación. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, bueno, la contextualización del modelo de TICSA, aquí seremos muy rápidos. Como bien se decía, hay 187 líneas activas, con 4.005 paradas, donde las personas pueden acceder. Veremos también desde el punto de vista de la distancia de donde se reside a donde se quiere ir. Eso también es un atributo positivo que la red plantea por la propia capilaridad mencionada anteriormente en esta mesa. Hay casi 160 millones de plazas para ubicarlo desde el punto de vista de la frecuencia, y el número de viajes, obviamente había que aquí multiplicarlo por las plazas, sobrepasan los 2 millones de viajes que se llevan a cabo. Y de forma concéntrica, pues aparece ya el transporte hacia áreas metropolitanas. La capilaridad pretende y consigue que las zonas rurales estén más cercanas desde el punto de vista de la utilización del transporte público. Y después, como bien se decía, tenemos una población flotante turística que también lo usa, y ya como transporte natural a los centros de trabajo. Si nos vamos a datos, aquí hay un dato que hay que referenciar de forma importante, que es que se ha incrementado el número de usuarios y el número de kilómetros se ha incrementado también, pero en menor distancia. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay una mejora en la capilaridad del sistema de transporte. Si tú incrementas usuarios, pero además tienes que incrementar más que proporcionalmente el número de kilómetros, significa que la eficiencia del sistema no ha mejorado, sino que necesitas un mayor grado de cobertura. En este caso sucede justamente lo contrario, es decir, haciendo menos kilómetros transportas a más personas, haciendo que lleguen a su destino. Y eso es uno de los datos relevantes que nos ha trasladado el estudio. Si nos vamos a las personas que por primera vez se suben al transporte público, ya sea porque les soluciona su problema de movilidad o, en este caso, hay una variable importante que hay que tener en consideración, se soluciona vía gratuidad, es decir, elimina el componente de coste dentro de su poder adquisitivo, de su renta media, pues también vemos que esta se ha incrementado. Espectacular el crecimiento inicial, es decir, desde la no gratuidad, o sea, del transporte público convencional, previo abono de su importe, a la gratuidad, y después lo importante es que el sistema no solo no ha muerto de éxito, que es el riesgo que se corría, sino que ha captado mayor número de usuarios únicos. De hecho, más de un 50%, un 52,5% de usuarios por primera vez han subido la guagua en este trasiego de ejercicio. Otra de las circunstancias, como bien se decía, es la gratuidad afecta a casi un 80%. Aquí hay que tener en consideración la población flotante o que no decide por su esporádico uso el abonar, pero normalmente esto está dirigido hacia el ámbito turístico. Y la movilidad laboral es mayoritaria,
Es decir, incluso los fines de semana también, pero como se decía antes, aparece un incremento importante en la movilidad por razones laborales utilizando el transporte público que sustituye directamente al vehículo privado. Hay un componente que parecía que podría quedar fuera no de importancia, porque la tenía, pero que no fuera tan notoriamente detectada por parte del usuario, que es la mejora medioambiental del servicio. Es decir, la sustitución progresiva de vehículos híbridos sustituyendo al diésel y de vehículos eléctricos sustituyendo a ambos de los anteriores es no solo un hecho, sino que es percibida. De hecho, la tasa de crecimiento en vehículos eléctricos es infinita. O sea, es incalculable en relación a los primeros pasos que se están llevando a cabo. Y eso veremos después cuando analicemos la encuesta de satisfacción en sí, como es uno de los atributos que más valora pues, el usuario en la isla de Tenerife. De hecho, se han disminuido emisiones de CO2 de forma importante por la razón que decíamos antes. Se logra trasladar a un mayor número de personas recorriendo menos kilómetros. Por lo tanto, desde un punto de vista concluyente de la primera parte del informe, que es ya no es percepción, sino son datos, como bien se decía por parte de la consejera, hay un incremento masivo de la demanda, el sistema lo ha logrado absorber y después la huella medioambiental de ese sistema ante ese incremento masivo no solo se ha mantenido, sino que se ha reducido. Esos podrían ser los tres atributos más importantes de la primera parte. Si nos vamos a la encuesta en sí, bien, como hemos dicho, se ha preguntado en todo el ámbito nacional a usuarios de transporte público interurbano y en el ámbito de Tenerife, vemos que mientras que a nivel nacional de media un 22% utilizan la red 3 o más días, aquí se alcanza, como decía antes, casi el 79%. Y el abono temporal, que aquí prácticamente lo tiene la mayoría, el 83% frente al 24%. Eso es importante porque te permite tener un cierto grado de fidelidad respecto al transporte. Bien, o sea, el que tiene el abono es porque ya sabe que lo va a utilizar de forma importante. Si nos vamos a las preguntas referenciadas sobre cuánto usa, él dispone, bueno, el acceso a la parada, eso es importante también porque cuando uno sustituye el vehículo privado por el vehículo público es porque el efecto que va a sustituir le mejora su calidad de vida. Bueno, pues en este caso hay una percepción que en menos de 10 minutos puedes acceder a una parada. Recordemos ese concepto de ciudades de 15 minutos, en donde todos los servicios los tienes relativamente cercanos. Incluso hay casi un 60% que en menos de 10 minutos llega a su destino final. Bien, con todo lo que ello conlleva desde el punto de vista de la congestión de tráfico que hay algunos viarios que mantienen. Bueno, pues así todo, como decía antes, el dato mata el relato. En este caso no es una percepción, es una realidad por parte de los usuarios, que al final son verdaderamente los protagonistas del servicio público de estas características. Las conexiones son las adecuadas de forma mayoritaria. Y hay un dato que es importante, que también está correlacionado con el ámbito del crecimiento exponencial del usuario público, es que usan la guagua como transporte exclusivo. Bien, ahí es importante tenerlo en consideración, que se utiliza porque le soluciona absolutamente en un 93% todos sus problemas de movilidad en la isla. Si nos vamos a la frecuencia de uso, como decía, es más de 3 días, pero esos más de 3 días es que cogen prácticamente todos los días de la semana, en un 36% frente a un 5% a nivel nacional. Es decir, es otro de los datos importantes que hay que tener en consideración. Y lo que decía antes, que hay personas que mayoritariamente tienen el abono temporal permanente, ya con menor densidad el abono monedero, y el que no dispone, ese es el flujo turístico principalmente, que es el que puntualmente utiliza también el transporte público interurbano.
Como les decía, entre origen y destino hay ya no solo es una percepción, sino una gestión del tiempo mucho más adecuada. Y los tres atributos principales que se plantean por parte de la demanda es que las conexiones son útiles, es decir, los transbordos, esos temidos transbordos también están recibidos con una alta satisfacción. Hay una alta frecuencia en las líneas planteadas y la parte más importante es la autonomía total que puedes disponer, como decía antes, de un 93% que te soluciona tus problemas de movilidad. La gratuidad. Obviamente, el riesgo que se corría al principio es que aquellos usuarios tradicionales del transporte público, ante la gratuidad y ver que las guaguas se llenaban y podrían colisionar con la calidad del servicio, pues el sistema ha sido capaz de absorber ese incremento. De hecho, mayoritariamente, y eso que en Canarias se plantea la gratuidad absoluta frente a la moderada respecto al resto del territorio nacional, pues el 76% de los usuarios la consideran buena o muy buena. Y como les decía, los atributos, tanto en horario, en red, en frecuencia, puntualidad, información, seguridad, comodidad, el estado de la flota, la limpieza y el precio, pues ahí Tenerife, en este caso, no en 1, no en 2, no en 9 de 10, en todos los atributos mejora respecto al resto del territorio nacional. Pero también la calidad del propio transporte, es decir, ya no estamos hablando de frecuencia, ya no solo estamos hablando de tiempos, no estamos hablando de precio, estamos hablando de la calidad en sí del propio servicio, en donde ese trasiego de sustitución de vehículos a más modernos, ya no solo desde el punto de vista de la contaminación, sino desde el punto de vista de la tecnología, pues bueno, pues frente al resto del territorio nacional, también en pantallas digitales, en puertos USB, la posibilidad del pago con tarjeta, la accesibilidad de personas de movilidad reducida, las mascotas y el propio aire acondicionado, pues bueno, pues ahí también son atributos que mayoritariamente se mejora. Y lo que les decía al principio, que lo refrendaba tanto la presidenta como la consejera, en donde la disminución de las emisiones y del ruido también son atributos importantes para el usuario del transporte público en Tenerife. Bueno, al final, si nos quisiéramos quedar también con unas opciones de mejora, pues bueno, pues hay que plantear mejorar la fidelización tarifaria, es decir, el hacer que el transporte público sea tu propio transporte. La capacidad, hay un 17% de opciones de mejora, un 17 frente al 83 satisfecho, hay un 17% todavía de posibilidades de mejora. Los transbordos, pese a ser grandemente valorados por parte del usuario, pues bueno, pues ahí el ámbito de la frecuencia y la congestión con el resto del tráfico, y esa congestión con el resto del tráfico es una de las asignaturas pendientes, que son los carriles exclusivos del transporte público. Con eso eliminaríamos una fricción importante. La sostenibilidad, pues obviamente es una asignatura que se ha superado y ahí es donde hay que continuar. Y después, pues bueno, pues que la gestión del tiempo y por parte de los usuarios y de su coste, pues que sea accesible en tiempo real por parte de esto. Y esto es cuanto yo tendría que informar respecto al trabajo, que es mucho más amplio que las cifras presentadas esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Miguel, porque sabemos que has hecho un esfuerzo de síntesis de un trabajo que es enormemente profuso, pero que arroja datos que son fundamentales y que tienen que ver con que cuando nos enfrentamos al desafío, porque era todo un reto, todo un desafío, como ha dicho José Miguel, de morir de éxito debido al incremento que supuso la apuesta por la gratuidad. Aquí hubo una apuesta política de luchar porque la gratuidad se instaurara para los viajeros frecuentes y convertir al viajero esporádico en un viajero frecuente usuario de nuestro sistema de transporte público. Pues bien, en ese momento, fíjense que hemos
duplicado nuestra capacidad. Ofertamos más plazas que nunca, son 160 millones de plazas. Hoy hacemos 820 viajes más cada día frente al año 2022. 820 viajes más adicionales que mejoran esa oferta, que permiten llegar a esa capilaridad, que permiten absorber el incremento descomunal de número de usuarios. Piensen que lo normal en una empresa de transporte es ir creciendo a razón de un 5, que ya es bastante, un 5, un 6%, nosotros dimos un salto extraordinario, ¿no? Y bueno, una apuesta que ha llevado a inversiones que ha hecho el Cabildo en una flota nueva, en la contratación de nuevos conductores, en esta gran revolución verde apostando por el transporte público. Porque hay algo que es muy importante. Nosotros no renunciamos a tener las mejores infraestructuras viarias para la isla de Tenerife, y lo estamos demostrando con la inversión que estamos haciendo también en carreteras, la inversión de proyectos de carriles exclusivos en las vías que son las arterias de nuestra isla, en este transporte a la demanda. Pero sin lugar a dudas, para nosotros era esencial que hubiera un cambio de hábitos. Y para propiciar ese cambio de hábitos era necesario, en primer lugar, seguir apostando por el transporte gratuito. Para nosotros es innegociable. Para nosotros es innegociable. Y de hecho, el Cabildo de Tenerife aporta recursos adicionales, porque quiero recordar que vino de una negociación con el Gobierno de España, pero al incrementar el número de usuarios, ese incremento no lo está cubriendo el Gobierno de España. En este momento somos los cabildos, y especialmente aquellos que hemos hecho una apuesta real por el transporte público, los que estamos poniendo recursos propios de nuestros bolsillos, no solamente por poner guaguas nuevas, inversión en guaguas, poner más frecuencia, más capacidad, sino además dar cobertura económica a ese déficit que arrastra el sistema por el incremento del número de usuarios. Pero en este momento, y mucho más con los datos que tenemos del crecimiento del índice de precios al consumo, nos parece que hay que seguir apostando por la gratuidad del transporte público, porque permite esa transferencia del número de usuarios del vehículo particular, que en Tenerife, como veíamos en los primeros estudios que presentábamos a la mesa de movilidad, estaba por encima de la media. Por lo tanto, nuestro objetivo a medio y largo plazo es tener una oferta de transporte público lo suficientemente atractiva para seguir sumando usuarios únicos que, como vemos, dejan su vehículo particular y apuestan por el transporte colectivo. Y esto es fundamental de cara a descargar esas infraestructuras que, como digo, no renunciamos a nuevas autopistas con carriles exclusivos, terceros carriles, donde se priorice el transporte público, donde se priorice los vehículos de alta ocupación. Y sobre todo ahora que tenemos esa magnífica oferta y los datos que arrojan este barómetro. Así que sé que son muchísimos datos, que esto da para 4 o 5 reportajes, pero queríamos presentarlos todos juntos. Agradecer a José Miguel y a Corporación 5 el trabajo que han realizado. Como digo, el estudio es mucho más amplio, pero desde luego nos da no solamente una foto fija de dónde estamos, del éxito de la apuesta, sino también una hoja de ruta de margen de mejora en el transporte público interurbano en la isla de Tenerife. Así que muchísimas gracias por el magnífico trabajo que se ha realizado, y quedamos a su disposición. Sí, buenos días. Buenos días. Yo quería saber cuántas personas han participado en este estudio y cuáles serían los retos que ahora mismo se plantea para el futuro el Cabildo en TICSA. Desde el punto de vista metodológico se han realizado más de 1000 encuestas. Los grados de confianza son los que estadísticamente se establecen para que la pureza del dato de la referencia concreta, pero tanto a nivel nacional, es decir, se ha hecho un esfuerzo a nivel nacional, y aquí pues se ha hecho a pie de guagua. Desde el punto de vista de los retos entiendo que sean... Sí. Bueno, hola consejera.
El reto es seguir apostando, obviamente, por el transporte público colectivo con mayor capacidad, como las últimas adquisiciones que hemos hecho de las guaguas de 2 pisos, para determinadas rutas, pues guaguas de mayor tamaño. Ya no solo se trata de más, sino a veces de ganar en determinadas rutas capacidad. No solo eso, ya lo comentaba la presidenta también, tenemos que llegar a esas zonas alejadas porque todas las personas tienen derecho a moverse, a desplazarse, y por eso estamos implantando también el transporte a la demanda, que al final es ese transporte de primera a última milla, que también nos acerca, bueno, pues a esos centros de salud, educación, trabajo, y sobre todo nos conecta con nuestra arteria principal, que es nuestro transporte público en guagua. Y por supuesto, ¿qué nos falta? Y estamos en ello, darle esa prioridad a la guagua dentro de lo que es el tráfico. Estamos con los carriles Busbao ITS, y nuestra siguiente apuesta es esta, darle prioridad total y absoluta y que realmente la velocidad comercial sea más competitiva de lo que es hoy en día. Hola, buenos días. Por aquí, sí. Quería, no sé si podrían refrescar un poco ese porcentaje de usuarios únicos de TICSA, porque no me quedó muy bien claro. Hablaban especialmente de ese porcentaje del 93% sobre la valoración que se hace respecto a, pues a que resuelven, ¿no?, esos problemas de movilidad, pues, para los usuarios, pero no sé si podrían refrescar ese dato. Y luego, por otro lado, no sé si se han focalizado por áreas, más allá de lo que es área metropolitana, área sur, área norte, por comparar un poco a nivel isla, dónde estarían, pues, esas deficiencias para los usuarios, o si existe, pues, alguna zona, dado que no es lo mismo la agilidad en zona metropolitana, ¿no?, que desplazarse desde la zona norte, desde la zona sur misma. El usuario único es, se le preguntó, oiga, ¿cuándo se ha subido usted a la guagua y si ha condicionado el aspecto de la gratuidad? Y además son datos que los propios, el propio tráfico de datos que tiene TICSA, ahí aparecen como la primera vez que te subes al transporte público. Ese es el concepto de usuario único. En 2022 eran 238.305 y en 2026 el último que se tiene son 3.451. Es decir, ha habido exponencialmente un 52% de crecimiento de usuario único. Segmentado por lugares de la isla, eso no se realizó de forma pormenorizada. Obviamente tenemos la información primaria segmentada y se podría utilizar, pero para darle una cierta coherencia estadística con el resto del territorio nacional, es decir, al igual que en el territorio nacional no hemos visto, o sea, lo tenemos, pero no lo hemos querido analizar de esa forma, si en la zona mediterránea es mejor que en la cantábrica, además, es concepto región, concepto isla en este caso. Yo iba a apuntar precisamente ese dato, ¿no? En estos 4 años desde que se implanta la gratuidad, partiendo del último año sin gratuidad, se ha incrementado en más de un 50% el usuario único. Y hay un dato que yo creo que es muy relevante también, ¿no? Y es el dato que el 83% de los usuarios del transporte de TICSA cuentan con el abono de viajero frecuente, y que es que el 70% de los viajeros que utilizan la guagua lo hacen más de 3 días a la semana, prácticamente pues un 22% si lo comparamos con el resto del país. Esto significa que esa apuesta por el transporte público, por la gratuidad y por permitir que crecer a la empresa, porque lo que hemos hecho es realmente hacer que crezca la empresa, más trabajadores, más guaguas, más flota, más cobertura, más frecuencia, más horarios, ha permitido absorber el incremento extraordinario que hemos tenido de pasajeros, ¿no? Como decía José Miguel, si no se hubiera hecho esta apuesta, que ha supuesto una inversión muy importante por parte del Cabildo,
de TITSA, en personal, en inversión en guaguas, inversión en flota, inversión además escuchando a los usuarios. El hecho de que, por ejemplo, tengamos las guaguas lanzaderas a la universidad, pero también lanzaderas culturales, lanzaderas cada vez que hay un evento, romerías, festivales, en fin, nos vamos adaptándonos a las necesidades para que dejen el vehículo particular y sientan que desde los eventos hasta su traslado por razones laborales lo tengan cada vez más cerca. Nosotros estamos de verdad muy ilusionados con la puesta en marcha en toda la isla del transporte a la demanda, porque va a cubrir, como ha dicho la consejera, esa última milla, sobre todo porque en esas zonas rurales más alejadas, que orográficamente les mantienen más alejados, en los pueblos, barrios de muchos municipios, les va a permitir dejar el vehículo particular para, de forma gratuita, que esto es muy importante, acercarlo a nuestras estaciones, es decir, allí donde se encuentra toda la cobertura de la red de transporte público, pero también a los centros sanitarios, también a los centros educativos. Y creemos que esto va a permitir que un salto cualitativo muy notable, enraizado con el transporte público interurbano de Tenerife, y va a permitirnos tener mucha más cobertura y darle mucha más capilaridad, ¿no? Y el dato que aparecía ahí, que también es muy importante, que se diga, que los usuarios aprecien que a menos de 10 minutos tienen una parada de guagua. Y esto es fundamental, porque en muchas ocasiones esa cobertura es lo que va a determinar no tanto el precio, en otros estudios lo hemos analizado, ¿no?, sino que realmente me sirva para llegar a donde necesito. Entonces, ese incremento de la cobertura ha sido también esencial para tener estos resultados. No sé si hay más preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a los distintos agentes económicos y sociales, porque ellos también, ustedes también han hecho una apuesta por el transporte público de cara a sus trabajadores, a sus usuarios, a sus empresas, para que utilicen prioritariamente el transporte público, liberando nuestras carreteras, y que va acompañado bueno, pues de las inversiones importantes que estamos haciendo en este momento en las carreteras de la isla de Tenerife. Así que muchísimas gracias a todos.